¿Qué es la posmodernidad? Este término fue utilizado por primera vez por el francés Jean-François Lyotard y podemos decir que es una condición, es la forma como vivimos y percibimos la existencia en nuestros tiempos. Por su prefijo es lo que viene después de la modernidad. Por eso, para entender la posmodernidad, primero tenemos que entender a su antecesora. Esta época comienza con el Renacimiento en el siglo XIV y termina a mediados del XX. Es una etapa próspera con grandes inventos e ilusiones, en donde el futuro se veía prometedor. La humanidad iba camino hacia la plenitud máxima. La ciencia se desarrolló y tuvimos innumerables inventos. Habíamos abandonado la bastardeada Edad Media. Los hombres intentaron realizar distintos proyectos que, siguiéndolos, llegarían al momento más elevado de la humanidad. A estos proyectos Lyotard los va a llamar grandes relatos, y son el cristianismo, el iluminismo, el capitalismo y por último el comunismo. Estas narrativas ordenan y dan sentido a las experiencias. Pensemos en una crisis económica. El capitalista, basándose en su relato, podría decirnos: esto es causado por la intervención del Estado, hay que darle más libertad al mercado. A diferencia del comunista, que diría: el sistema comienza a desquebrajarse, camarada, el fantasma del comunismo sobrevuela Europa. Como podemos ver, determinan la forma de ver el mundo, pero también los grandes relatos legitiman instituciones, como puede ser la iglesia, determinan valores, como la castidad o el matrimonio, y prácticas sociales como la Navidad o el Día del Padre. En síntesis, eran distintas perspectivas que dominaban al mundo y estaban en puja. Una cosa muy importante es que estas ideologías prometían un gran futuro, un estadio superior en donde la humanidad llegara a la libertad y la igualdad, la redención de Adán en el caso del cristianismo, en donde nos perdonarían a todos porque alguien más hace mucho tiempo se comió una manzana sin permiso y de esta manera llegaríamos al reino de los cielos. La emancipación de la ignorancia y la servidumbre por medio del conocimiento y la igualdad en el caso del iluminismo, en donde seríamos independientes y nos regiríamos por nuestra razón. La emancipación de los obreros alienados y la abolición de las clases sociales en el caso del marxismo. Y por último, la desaparición de la pobreza por el desarrollo tecnológico industrial en el caso del capitalismo, en donde el mercado va a distribuir las riquezas de manera justa. Estos discursos eran muy bonitos y prometedores, y faltaba poco para alcanzarlos. Estábamos en el rumbo indicado, veíamos la luz al final del túnel. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. El siglo XX no fue una época muy linda para estar vivo, y todas esas promesas se vieron inalcanzables. La humanidad no había avanzado, es más, había retrocedido. Los acontecimientos nos dieron una cachetada. Vino la Gran Guerra, así llamaron a la Primera Guerra Mundial, que no era tan grande si la comparábamos con la Segunda. También tuvimos la crisis del 30. Tuvimos al nazismo, los campos de concentración, Hiroshima, Nagasaki, la Guerra Fría, con una amenaza latente de un invierno nuclear, del que no zafás con una camperita. Por otro lado, el capitalismo solo trajo más hambre y guerras por el petróleo, y el comunismo trajo más totalitarismos. De esta manera, todas las promesas de la modernidad se fueron destruyendo. ¿Cómo podía existir Dios si no había hecho nada para evitar todas las masacres? En el capitalismo siempre se enriquecían los de siempre, y las cosas estaban cada vez más desiguales. El estado de bienestar estaba cada vez más lejos. A los gobernantes del comunismo se les había subido el poder a la cabeza, y las experiencias más cercanas a este tipo de organización política no eran del todo alentadoras. Y la razón y la ciencia del iluminismo nos había llevado a las cámaras de gas, a las bombas atómicas y a la experimentación con humanos. Claramente estos relatos no cumplían con lo que prometían, y esta desilusión marcó el final de la modernidad y el comienzo de la posmodernidad. Esta época se caracteriza por un sentimiento de despecho, de resentimiento respecto a los grandes relatos. Dejamos de creer todos esos cuentos del futuro perfecto que nos habían prometido.
Acá tenemos una breve dramatización que explica muy bien esto. ¡Míralo! Como se podrá imaginar, la posmodernidad es una respuesta a la modernidad, por lo cual sus características son bastante contrarias. En nuestros tiempos no apelamos a la razón, en su lugar nos refugiamos en los placeres, el consumo, el disfrute. Ya no creemos esos grandes relatos que nos prometían un mundo mejor. Descreemos de todo aquel que nos lo quiera vender. Sabemos que la realidad es compleja y que es imposible entenderla a partir de un solo pensamiento. Todas las ideas son relativas y no alcanzan a expresar el todo. Ya no esperamos el futuro como algo prometedor y deseable. Vivimos el presente. Como dicen tantas letras del punk, no hay futuro. Prima la eficacia. Al no tener valores que determinen lo bueno y lo malo, importa más la efectividad. Si funciona, si resuelve problemas, si es popular, si vende, es bueno. Hay una reivindicación de las minorías. Antes, los grandes relatos dejaban al margen y discriminaban a ciertos grupos. Hoy en día se pretende darle voz y lugar. Se tiene una mayor conciencia del padecimiento de los demás, de las identidades sexuales, de los pueblos originarios, etc. En el arte intentamos escapar de los estándares de la academia. Tenemos manifestaciones que buscan romper con las normas. Ya no soportamos que alguien más nos diga que es arte y que no lo es. Tenemos bananas pegadas en las paredes, caca enlatada y conciertos de piano en completo silencio. Son manifestaciones de rebeldía que buscan romper y ampliar los límites de lo que consideramos arte. Vivimos en una realidad fragmentada. Ya no hay un relato totalizante, sino pequeños relatos que explican parte de la realidad, que conviven con otras pequeñas narrativas que explican otras partes y hasta pueden ser contradictorias entre sí. En fin, esta no es la única explicación para nuestros tiempos. Por ejemplo, tenemos a Lipovetsky, que nos habla de la hipermodernidad, en donde la modernidad no se ha superado, sino que se ha acelerado. O también puede ser Bauman, que nos dice que en nuestros tiempos se ha perdido la firmeza y la solidez, y nos encontramos en una modernidad líquida e inestable. Hay muchas explicaciones para nuestros tiempos, y esto no podría ser de otra manera. Convivimos con una enorme cantidad de relatos. Bueno, si el video te gustó, ponele me gusta, suscríbete y nos estamos viendo. Saludos.